Imagina que es de noche. La habitación está en silencio, el aire es tranquilo y el murmullo del mundo se ha desvanecido. No tienes prisa. Estás aquí para escuchar una historia que no grita, pero que lleva siglos susurrando a quien quiere oírla. Hoy viajaremos hacia el corazón de uno de los libros más malinterpretados de todos los tiempos. Escrito hace más de 500 años, El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, ha sido temido, censurado, odiado y también leído en secreto por reyes, políticos y líderes que querían comprender la verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta. Pero esta no es solo una historia sobre poder. Es una historia sobre ti. Sobre mí. Sobre todos. Porque cuando Maquiavelo escribió sobre los gobernantes, también escribió sobre las personas. Sobre su ambición, su miedo, su necesidad de ser amados y su disposición a hacer lo que sea para no caer. El Príncipe no es un manual para gobernar otros, es un espejo para entendernos a nosotros mismos. A lo largo de las próximas 2 horas, recorreremos juntos este paisaje sereno pero inquietante. Caminaremos por las calles de Florencia, escucharemos el roce de las túnicas contra la piedra, y sentiremos la tinta secarse sobre el pergamino mientras un hombre, solo en su exilio, escribía lo que veía en el alma humana. No habrá juicios. Solo observación tranquila. Una mirada pausada, distante, pero íntima, a lo que significa ser humano cuando nadie está mirando. Reflexionaremos sobre la máscara social, el poder que seduce en silencio, y esa parte de nosotros que muchas veces negamos, pero que Maquiavelo se atrevió a mostrar. Así que puedes cerrar los ojos si lo deseas. No tienes que hacer nada. Solo dejar que esta historia fluya. El ritmo será constante, las palabras suaves, y la noche irá envolviendo cada pensamiento. Cuando estés listo, comenzaremos el primer segmento. Un paseo lento y sin sobresaltos por el espejo incómodo de la humanidad. El espejo incómodo de la humanidad. Piensa en una mañana cualquiera, en una ciudad moderna. Las calles se llenan de pasos que no se miran entre sí. El bullicio urbano disimula una tensión suave pero constante. Hay quienes sonríen al entrar en una oficina, estrechan manos, comparten café y, sin embargo, tras esos gestos amables, a menudo se esconde otra capa. Una más antigua. Una más difícil de nombrar. La vida contemporánea está llena de pequeños rituales de cortesía. Decimos que nos alegramos por el éxito de otros, que defendemos la transparencia, que valoramos la justicia. Pero en la práctica diaria hay fisuras. Como cuando alguien exagera en su currículum, apenas un poco, para asegurarse de ser considerado. O cuando la oportunidad de un ascenso nos hace olvidar a quien una vez nos ayudó. O incluso cuando, en la intimidad de nuestra mente, sentimos una breve pero cálida satisfacción al ver caer a quien alguna vez nos eclipsó. Estas no son acciones malvadas. Son humanas. Una adaptación silenciosa al entorno. Porque más allá de las normas, lo que mueve muchas decisiones no es la virtud, sino el instinto. Un impulso leve pero firme de protegerse, de sobresalir, de evitar el dolor. Una lucha constante por conservar algo de control sobre el mundo. En la política también ocurre. El líder que promete honestidad mientras oculta alianzas en la sombra. El funcionario que se llena de palabras nobles mientras negocia favores en voz baja. Y en lo personal, también, amistades que se desgastan por una traición susurrada. O amores que se rompen sin palabras porque uno de los dos empezó a actuar por interés más que por afecto. Durante siglos, los pensadores han intentado entender este dilema. Jean-Jacques Rousseau escribió que el ser humano nace bueno, pero es la sociedad la que lo corrompe. Que la civilización impone máscaras y estructuras que nos alejan de nuestra inocencia original. Según él, éramos puros antes de conocer el egoísmo. Pero otros, como Hobbes, vieron al ser humano como naturalmente desconfiado.
un lobo para sus semejantes. Alguien que, sin ley ni castigo, actuaría siguiendo solo su deseo de supervivencia, poder y placer. En esa visión, la sociedad no corrompe, domestica. Una delgada capa de orden sobre un fondo de caos. Y entre estas voces, siglos después, apareció Nicolás Maquiavelo. Sin pretender consolar ni condenar. Solo observar. Su mirada fue la de quien había vivido suficientes decepciones para ver el mundo como es, no como debería ser. Imagina ahora que eres un emisario en la Florencia del siglo XVI. Caminas por calles angostas, entre muros de piedra, con la luz de la tarde tocando los estandartes. Has visto pactos firmarse con sonrisas y romperse en la oscuridad. Has visto discursos que exaltaban la República, seguidos por acciones que fortalecían a los tiranos. Y entonces comprendes lo que Maquiavelo quiso decir, que los seres humanos son capaces de actos elevados, pero rara vez los eligen cuando están en juego su comodidad o su poder. Que la virtud es admirada, pero no siempre practicada. Que la verdad es incómoda. La pregunta entonces no es si el ser humano es bueno o malo. Es si es consciente de sus impulsos y si está dispuesto a enfrentarlos sin mentirse. A veces, descubrir que alguien nos manipuló no nos duele por la mentira, sino porque refleja algo que sabíamos y decidimos ignorar. Otras veces, nos sorprendemos al vernos actuar con astucia para obtener algo que deseábamos, incluso si eso significaba torcer ligeramente los principios que defendíamos en voz alta. Es en esos momentos cuando el espejo de Maquiavelo se vuelve más claro. No nos juzga, solo nos muestra. Y tal vez, al observarnos sin adornos, podamos entendernos mejor. No hay prisa. Este es solo el inicio del recorrido. El florentino que se atrevió a decir la verdad. En el año 1513, Florencia ya no era la ciudad que había sido. Las campanas seguían sonando al amanecer, las plazas seguían llenas de movimiento, pero algo había cambiado. Las repúblicas habían caído. Las alianzas, una vez firmes, se habían deshecho como niebla. Y entre todo eso, un hombre escribía en el silencio de su retiro, no muy lejos de las colinas, mientras la luz de las velas temblaba sobre los papeles. Su nombre era Nicolás Maquiavelo. Ya no tenía cargos ni poder. Había servido como funcionario, diplomático, observador de guerras y tratados. Había conocido a reyes, tiranos y mercenarios. Y tras todo eso, lo que le quedaba era una pluma, una mesa de madera, y el deseo de registrar lo que había aprendido del alma humana. No pretendía hacer poesía. Tampoco justificar a los poderosos. Solo describir lo que había visto, que quienes sobreviven en el juego del poder no son siempre los más virtuosos, sino los más lúcidos. Los que comprenden que la moral, aunque importante, no siempre es útil en tiempos de crisis. Que el que espera demasiado de la bondad de otros, a menudo queda a merced de su crueldad. En las páginas del Príncipe, Maquiavelo no escribe con amargura. Escribe con precisión. Sus palabras no gritan. Afilen. Habla de los hombres como ingratos, volubles, simuladores, cobardes y codiciosos. Pero no desde el desprecio, sino desde la observación desapasionada. Como quien ha visto demasiadas veces al amigo fiel convertirse en traidor cuando el viento cambia de dirección. Como quien ha visto a los bienintencionados ser devorados por quienes no respetan las reglas. Describe dos virtudes. Una, la virtud política, la capacidad de un gobernante para actuar con decisión, fuerza y astucia. La otra, la virtud cristiana, compasiva, honesta, generosa. Y entre ambas, señala que, si bien la segunda es admirable, es la primera la que a menudo decide el destino de los pueblos. Sus ejemplos no son abstractos. Uno de los que más lo impresionó fue César Borgia. Un hombre que supo ganarse la confianza de sus enemigos y luego deshacerse de ellos con frialdad calculada.
Un gobernante que utilizó la religión como escudo, el encanto como arma y la violencia como medida de prevención. Era, en cierto modo, el prototipo de príncipe eficaz. Maquiavelo no celebraba su crueldad, pero tampoco la ignoraba. Veía en él una especie de claridad, la habilidad de hacer lo necesario, incluso si eso significaba actuar contra los ideales que se proclamaban en público. Borgia no era un santo, pero tampoco era un iluso. Y en tiempos de guerra, pensaba Maquiavelo, la ilusión podía costar más caro que la crueldad. Es mejor ser temido que amado, escribió. No porque el amor no sea valioso, sino porque el temor, si es bien administrado, es más confiable. El amor puede romperse. El temor, si se basa en respeto y no en odio, puede mantenerse. Para muchos, estas ideas fueron vistas como peligrosas. El príncipe fue prohibido, criticado, malinterpretado. Maquiavelo fue acusado de cinismo, de fomentar la tiranía. Pero quienes leyeron con atención entendieron algo más profundo, que su verdadero propósito era mostrar cómo funcionaba realmente el poder, no como deseábamos que funcionara. Los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, escribió también. Todos pueden ver, pocos pueden sentir. Con estas palabras, Maquiavelo revelaba otra verdad silenciosa, que la apariencia es muchas veces más influyente que la sustancia. Que en política, y también en la vida cotidiana, lo que parece verdadero puede importar más que lo que lo es. Esa idea, suave pero persistente, se desliza hasta nuestro presente. Hoy, en un mundo de imágenes, perfiles y proyecciones, seguimos viviendo bajo esa regla. Las apariencias pesan. Las intenciones se suponen. La percepción crea realidades. Y así, el hombre que escribió en la penumbra de su exilio dejó un legado incómodo pero duradero, un manual de observación. Una invitación a ver el mundo con ojos sin niebla. No porque sea un mundo oscuro, sino porque solo al ver su complejidad con calma, podemos navegarlo sin engañarnos. La sombra del poder y el autoengaño. Imagina ahora un cuarto silencioso. Las cortinas están corridas, apenas entra luz. No hay ruido, salvo el suave crujido de la madera bajo tus pasos. Frente a ti hay un espejo. No uno cualquiera. Este no refleja tu rostro tal como lo ves a diario. Refleja aquello que preferirías no mirar. Esa parte que a veces niegas, que justificas, que mantienes lejos de la conciencia. Carl Gustav Jung lo llamó la sombra. Es lo que queda oculto tras lo que creemos ser. Aquello que no mostramos, pero que se filtra en gestos, en decisiones, en instintos. Y cuando leemos a Maquiavelo, esa sombra se vuelve un poco más visible. En El Príncipe, el poder no es una aspiración romántica. Es una necesidad estratégica. Una lucha constante contra la pérdida, la traición y la incertidumbre. Y quien ostenta el poder está obligado a elegir, mostrarse débil y esperar la compasión, o mostrarse fuerte y soportar la soledad. Maquiavelo sugiere que quien desea mantener el control debe combinar la fuerza del león con la astucia del zorro. No solo imponerse, sino también prever las trampas. No solo vencer, sino sobrevivir. Y esto, lentamente, va más allá de la política. En nuestra vida diaria también existe ese equilibrio. El jefe que mantiene distancia emocional, no porque carezca de empatía, sino porque sabe que demasiada cercanía debilita la autoridad. El padre que controla decisiones de sus hijos por su bien, sin notar que también busca mantener su propio orden interior. El activista que defiende una causa noble, pero empieza a disfrutar del poder que conlleva tener una voz que otros escuchan. Todo eso es parte de la sombra. No son actos malvados. Son reflejos humanos. Como olas que responden a miedos profundos. A veces, el deseo de hacer el bien se mezcla con el deseo de ser reconocido.
A veces, ayudar a otros se convierte en una forma de aliviar la propia culpa. Es difícil separar los motivos. Más aún, aceptarlos con serenidad. Hay un mecanismo llamado racionalización moral. Es la capacidad que tenemos de reinterpretar nuestras acciones para que encajen con una narrativa aceptable. No decimos que mentimos para obtener ventaja, decimos que omitimos información para no herir a otros. No decimos que actuamos por interés, decimos que fue por estrategia. Y muchas veces, esas palabras suenan verdaderas. Porque en parte lo son. El autoengaño es sutil. Como una neblina cálida que adormece los contornos de lo real. En este punto, el pensamiento de Maquiavelo se vuelve profundamente psicológico. No juzga el autoengaño. Lo reconoce como parte del tejido humano. Nos dice, en esencia, que no se puede construir estabilidad sobre ilusiones. Que el verdadero liderazgo, ya sea de una nación, de una empresa o de uno mismo, comienza al aceptar esa mezcla de nobleza y cálculo que habita en cada decisión. El príncipe de Maquiavelo es un arquetipo. Representa al yo consciente, intentando sobrevivir en un mundo donde la fragilidad emocional puede ser un riesgo. Donde mostrar debilidad, aunque humano, puede tener consecuencias. Pero también es una figura solitaria. Porque cuanto más asciende en el poder, más difícil es confiar, más frecuente es la máscara, más escasa la verdad compartida. Quizás lo más inquietante es que todos llevamos un pequeño príncipe dentro. No gobernamos territorios, pero sí gestionamos relaciones, tomamos decisiones, establecemos límites. Y en cada elección está esa tensión, protegerse o entregarse, callar o decir, obedecer a la sombra o reconocerla. La proyección es otro refugio habitual. Es más fácil señalar el maquiavelismo en otros, el político manipulador, el compañero que calcula, que reconocerlo en uno mismo. Pero Maquiavelo no escribió El Príncipe para señalar a los demás. Lo escribió para quien quiera mirarse, con calma y sin adornos. Y en esa mirada no hay condena. Solo comprensión. Un reconocimiento sereno de que somos más complejos de lo que aparentamos. Que incluso en los actos más generosos puede esconderse el deseo de ser vistos como buenos. Aceptar eso no nos convierte en fríos ni en cínicos. Nos convierte en conscientes. Y en ese espacio de consciencia hay libertad. La sabiduría amarga y la libertad incómoda. Imagina ahora un sendero tranquilo, rodeado de árboles altos. El viento apenas mueve las hojas y el camino es recto, pero no revela aún su destino. Caminar por él es como pensar en silencio. Cada paso no busca llegar, solo comprender. En este punto, tras haber observado la naturaleza humana a través del lente de Maquiavelo, una pregunta suave pero persistente comienza a instalarse. ¿Y ahora qué? ¿Qué se hace con esta verdad una vez que se ha visto sin adornos? Maquiavelo no escribió para desesperar, ni siquiera para recomendar la crueldad. Lo que ofreció fue una advertencia serena. Quien ignora las reglas invisibles que mueven a los hombres, está condenado a ser manipulado por ellas. Su consejo no era que todos debieran mentir o traicionar, sino que debían estar preparados para que eso ocurriera a su alrededor. Y más aún, que debían aprender a reconocerlo también en sí mismos. Aceptar que todos tenemos una parte egoísta no es un acto de derrota. Es, en realidad, una forma de despertar. Cuando reconocemos que nuestras decisiones están muchas veces guiadas por el interés, por el miedo, por la necesidad de controlar, es entonces cuando podemos elegir con mayor libertad. Porque si actuamos creyendo que somos siempre nobles, todo egoísmo se convierte en culpa o negación. Pero si sabemos que somos capaces de ambas cosas, de cuidado y de cálculo, podemos empezar a usar esa consciencia con intención. Es en este equilibrio donde nace una nueva forma de virtud. No una impuesta por dogmas ni por ideales inalcanzables, sino una virtud práctica,
fundamentada en la realidad. Ser generoso, aun sabiendo que podrías no serlo. Ser justo, aun cuando podrías aprovecharte. Ser compasivo, no porque debas, sino porque eliges serlo a pesar de saber que nadie está obligado a hacerlo. Maquiavelo entendía esto. Por eso su tono no es el de un moralista, sino el de un cirujano. Corta donde hace falta, para mostrar lo que hay debajo. Pero no para herir, sino para enseñar. Muchos han leído El Príncipe como un libro oscuro. Pero en realidad, es un libro claro. Claridad que incomoda, sí, pero que libera. Porque solo al ver las sombras que proyectamos, podemos empezar a iluminarlas con calma. Esta claridad puede aplicarse al mundo político, sin duda. Pero también al íntimo. En nuestras relaciones, en nuestras decisiones cotidianas. Maquiavelo nos invita a llevar un diario, no de lo que decimos, sino de lo que realmente sentimos al actuar. No de lo que creemos que somos, sino de lo que fuimos capaces de hacer cuando nadie miraba. Y en esa observación se abre una nueva forma de libertad. No una libertad ingenua, sino madura. Saber que puedes manipular y no hacerlo. Saber que puedes traicionar y decidir ser leal. Saber que el mundo no te premiará por tu bondad y aún así ser bueno, no por recompensa, sino por elección. Este tipo de virtud no necesita testigos. No busca medallas. Es tranquila. Tallar. Y por eso mismo, profundamente libre. En las últimas páginas de su obra, Maquiavelo no ofrece redención, pero sí una forma de preparación. Nos dice, sin urgencia, entiende el mundo tal como es. Luego decide, con ojos abiertos, cómo quieres caminar por él. Y quizás eso es lo más valioso que puede ofrecernos. No una receta para el poder, sino una herramienta para la consciencia. Y con ella, una forma distinta de habitar esta vida compleja, ambigua, hermosa y cruda. Un reflejo silencioso en la oscuridad. La noche está avanzada. Todo se ha calmado a tu alrededor. Quizás ya estás acostado, o tal vez sigues escuchando en penumbra, con la mente flotando entre pensamientos y sueños. No importa el momento. No importa el lugar. Solo importa esta sensación de haber viajado, sin haberte movido. Durante las últimas 2 horas, recorrimos un paisaje que no está hecho de montañas ni de ríos, sino de ideas. Caminamos lentamente entre palabras, reflexiones, espejos invisibles. Visitamos una Florencia lejana, leímos pensamientos escritos hace siglos, y miramos, con paciencia, las partes de nosotros que suelen estar en silencio. Maquiavelo, tan temido como citado, no nos ofreció un consuelo. Nos ofreció una claridad. No buscó tranquilizarnos, sino ayudarnos a comprender lo que ocurre cuando la moralidad choca con la necesidad, cuando el ideal se encuentra con la realidad. Y quizás, al hacerlo, no habló de tiranos, sino de nosotros. De nuestras decisiones cotidianas, de esos momentos casi imperceptibles donde elegimos entre la verdad y la apariencia, entre la comodidad y la honestidad, entre lo que conviene y lo que nos construye. A lo largo del camino, pudimos ver cómo el poder no es solo algo que otros tienen, sino una forma de energía que todos, en distintos grados, tratamos de entender y manejar. En nuestras familias, en nuestras amistades, incluso en nuestras propias emociones. Maquiavelo, en el fondo, no nos empuja hacia el cinismo. Nos invita a dejar de dormir con los ojos abiertos. A mirar con calma, a aceptar lo complejo, a dejar de fingir que solo somos bondad y a descubrir que, precisamente por no serlo siempre, podemos construir actos nobles con mayor consciencia. Y ahora, tal vez, todo esto pueda quedarse flotando suavemente en el aire. Como esas ideas que uno no necesita resolver de inmediato. Solo dejar reposar. Como el polvo suspendido en la luz del amanecer.
mientras te acomodas, mientras el cuerpo se rinde poco a poco al descanso. Puedes recordar que cada época ha tenido sus sombras, pero también sus luces. Que la historia no solo nos habla de reyes y guerras, sino también de las emociones que compartimos con quienes vivieron antes que nosotros. Si esta noche decides quedarte un poco más en silencio, si decides no responder a ninguna pregunta más, está bien. Que el sueño llegue sin prisa. Que las ideas se desvanezcan como la tinta antigua de las cartas de Maquiavelo, guardadas para siempre entre páginas que ya no buscan ser leídas, solo ser comprendidas. Porque a veces, el mayor poder no es dominar, sino comprender. Y la comprensión, como el sueño, necesita de la quietud. Gracias por haber estado aquí. Buenas noches.